Ok, entonces hoy vamos a hablar de antipruritíticos, vamos a hablar de corticoides, corticoides, corticosteroides o esteroides va a ser lo mismo, ¿ok? Antihistamínicos, inhibidor de enzimas JAK, ya vamos a hablar de qué es eso, y anticuerpos monoclonales. Entonces, hablando de los corticoides, pues realmente ya los han visto bastante. Son fármacos que actúan de manera similar al cortisol, que es la hormona del estrés en el cuerpo. Y por lo mismo de que están actuando como una hormona, interfieren con la producción natural del cortisol en el cuerpo, la cual está dada por un eje hormonal, ¿ok? Yo voy a estar afectando ese eje, que ya tiene una regulación normal, al estar administrando de manera exógena un fármaco que se parece a esa hormona, ¿ok? Vamos a tener un laboratorio donde vamos a hablar de los ejes hormonales, entonces no les voy a explicar el eje como tal ahorita aquí, solo que sepan que existe un eje igual, pues en teoría ya lo vimos en fisio, pero ya después lo vamos a ver más detenidamente en un laboratorio. Entonces, ¿cómo es que funcionan los esteroides? Ya sabemos que tenemos nuestra célula que tiene una membrana de fosfolípidos, ¿ok? Y gracias a una enzima que está en el citoplasma, que es la fosfolipasa A2, puede interactuar con esos fosfolípidos cuando hay algún tipo de daño y liberar ácido araquidónico. El ácido araquidónico ya liberado de la membrana puede tener contacto con otras enzimas dentro de la célula y depende de con qué enzimas vamos a tener algunos resultados. Si es con las enzimas COX, serían prostaglandinas, y si es con las enzimas LOX, leucotrienos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los esteroides? Los esteroides ayudan a formar una proteína que bloquea esta hormona fosfolipasa A2. Si bloqueamos esta enzima fosfolipasa A2 con la proteína que producen los esteroides, entonces ya no se da toda esta cascada. Ya no produzco prostaglandinas, ya no produzco leucotrienos, ¿ok? La proteína que producen esos esteroides se llama lipocortina, lipocortina 1. Entonces, eso es lo que va a hacer esta proteína. Después de que pues ya hubo una lesión, se liberó el ácido araquidónico, la vía normal es que van a tener contacto con enzimas, ya sea COX-1 o COX-2, y de ahí van a salir las prostaglandinas, ¿ok? Las prostaglandinas que nos provocan inflamación y dolor, y las prostaglandinas que nos ayudan a proteger la mucosa gástrica, ¿ok? Si yo doy un esteroide que está bloqueando desde aquí para que no se libere el ácido araquidónico, bloqueando la fosfolipasa A2, vean que bloqueo toda esta cascada desde aquí arriba, ¿ok? Contrario a que si doy un AINE me va a bloquear si es solo para COX-1, solo COX-1, si es para solo COX-2, COX-2 o si es para ambos, ¿ok? Realmente lo que nos importa es bloquear COX-2. Entonces, hay AINES selectivos COX-2 que solo me bloquean COX-2 y hay otros que me terminan bloqueando también la COX-1, ¿ok? Entonces, ¿quién es más potente para bloquear la inflamación? ¿Un AINES o un esteroide? Un esteroide. Un esteroide, ¿verdad? Me está bloqueando toda esta cascada desde hasta arriba, ¿ok? Y por lo tanto, ¿quién va a tener más efectos adversos? ¿Un AINE o un esteroide? El esteroide. El esteroide, ¿verdad? Muy bien. Aparte de que luego lo vamos a ver, como el esteroide actúa como la hormona cortisol, va a tener todos los efectos en todos los órganos como que fuera esa misma hormona, ¿verdad? No solo el bloquear el ácido araquidónico para quitar la inflamación, sino todos los efectos en el metabolismo que vamos a ver. Ok. Entonces, ¿cómo actúan los corticoides? Ya vimos que van a bloquear esta enzima fosfolipasa A2 a través de formar una proteína que se llama lipocortina 1. Y esto va a frenar la acción de prostaglandinas y leucotrienos, ¿ok? Aparte de este efecto, los esteroides atraviesan la membrana, se unen a receptores específicos y este complejo viaja al núcleo donde se activan genes específicos, ¿ok? Eh, si llega al núcleo y activa genes específicos, lo que quiere decir es que va a llegar a mandar o va a llegar a dar una información nueva a ese núcleo para que sintetice nuevas proteínas o nuevas enzimas, ¿ok? Y a través de estas nuevas proteínas y estas nuevas enzimas vamos a empezar a tener cambios en el metabolismo o en el crecimiento de los músculos, ¿ok?
dependiendo de qué tipo de esteroide sea. Ok. ¿Cuál es la farmacocinética de los corticoides? Son altamente liposolubles, la mayoría van a ser eficaces por vía oral, tienen una unión a proteína plasmática del 75%, tienen un metabolismo hepático y se eliminan por orina. Y ahorita vamos a, como estamos centrados en problemas de piel, vamos a ver que hay presentaciones tópicas y hay presentaciones sistémicas. Tenemos de efecto corto o de larga acción. Y vamos a empezar a hablar con algunas presentaciones tópicas. Uno de los que más nos gusta porque este viene solamente el esteroide, no viene mezclado como muchos otros productos que vienen con antibiótico, vienen con antimicótico y aparte el esteroide, ¿verdad? Este es solamente el esteroide. Y lo vamos a utilizar en casos de prurito y dermatitis, pero que sea focalizada. En casos de repente por dermatitis por contacto o algún tipo de lesión, pero que sea localizada, ¿verdad? No vamos a agarrar un paciente atópico con prurito generalizado y echarle de esto, ¿verdad? Porque no lo vamos a bañar en todo esto, ahí ya sería darle algo sistémico. O para pacientes que ya están controlados, que tienden a ser atópicos o mantener muchas alergias y de repente algo les provocó alguna molestia, pues se les puede echar en ese momento en el área que esté afectada para evitar que se siga perpetuando el prurito, ¿verdad? Contraindicaciones que tenemos para utilizar esteroides tópicos, que haya alguna úlcera cutánea o que la piel esté infectada. Parte de los efectos de los esteroides es que sí, me van a quitar la inflamación, pero son tan potentes que no solo quitan la inflamación, sino que también disminuyen la respuesta inflamatoria o la respuesta inmune de defensa de los glóbulos blancos. Entonces, si yo tengo piel infectada y le echo un esteroide, voy a disminuir la actividad de defensa de esas células y entonces se puede complicar aún más la infección. Entonces, no lo administramos en pieles infectadas. El uso de cualquier esteroide de manera tópica prolongada puede provocar adelgazamiento de la piel al punto de poder llegar a causar úlceras. Entonces, este tratamiento realmente es ocasional, no lo vamos a utilizar de manera crónica por este mismo efecto, ¿verdad? Vamos a dañar aún más la piel después. Luego tenemos también presentaciones tópicas. Este solo es un ejemplo, realmente hay un montón de combinaciones tópicas con esteroide, desde spray, loción, pomadas, ¿verdad? Y la mayoría vienen unidos con un antibiótico que casi siempre es un aminoglucósido. En este caso, acá vemos uno que tiene gentamicina y un antimicótico que muchas veces es el clotrimazol. Entonces, este tipo de combinaciones las utilizamos en casos donde realmente sí se necesita administrar un antibiótico, ¿verdad? Alguna herida infectada. No es lo correcto utilizarlo en heridas que no lo ameritan, ¿verdad? O heridas que ya están utilizando algún antiséptico donde no hay riesgo como tal de que se vaya a complicar, entonces no tendríamos por qué dar un antibiótico de más. Otro tipo de presentaciones tópicas son las que se utilizan en oído, porque oído también es parte del sistema tegumentario, entonces también entra en este tema. Y uno de los que tenemos y utilizamos mucho es los Urnia. Este se aplica directamente en el oído para casos de otitis. Y lo que lo hace tan querido es que es de larga acción, ¿verdad? Si alguien ha tenido pacientes o sus propios perros han tenido otitis, y si es un paciente que es muy difícil de manejar, es muy complicado tener que estar limpiando y aplicando gotas y haciendo todo este proceso 3 veces al día, ¿verdad? Hay perros que por la otitis que tienen es tanto el dolor que tienen que se ponen agresivos y que no se pueden limpiar 3 veces al día. Entonces, una opción es el administrar el Osurnia, ¿verdad? Igual siempre antes de aplicar medicamentos en el oído se tiene que limpiar, ¿verdad? Hay limpiadores como tal para oídos, se limpia bien, porque si yo aplico un medicamento, aquí está la piel del oído, aplico el medicamento y aquí está todo lleno de suciedad, no va a tener contacto el medicamento con la piel. Entonces siempre se tiene que limpiar antes de aplicar el medicamento. Entonces, el Osurnia es de larga acción, trata otitis externa aguda o recurrente.
y se aplica 2 dosis con 7 días de diferencia. Y combina un antibiótico, un antifúngico y un antiinflamatorio, en este caso florfenicol, terbinafina y betametasona. Otros tipos de presentaciones, hay muchos más, hay bastantes, estas son unas de las más comunes que tenemos para oído. ¿Sí, Leslie? Solo una pregunta, con ese Osurnia también con las mismas indicaciones de que si el tímpano está perforado no se aplica. Sí, eso sí es cierto, sí, exacto. Ustedes cuando evalúan a su paciente tienen que utilizar un otoscopio, ¿verdad? Que es un aparatito que se pone aquí para ver el oído, evalúan la integridad de cómo está ese oído, ¿verdad? Y tienen que ver el tímpano. Y tienen que ver, muchas veces pues va a estar inflamado. Lo normal es que se vea como medio grisáceo, como una perlita, ¿verdad? Puede estar rojo, ¿verdad? Pero si se ve roto, los medicamentos que ustedes apliquen a ese nivel, ya van a atravesar, ¿verdad? Entonces no es recomendable administrar cualquier tipo de medicamento en casos de que tengamos alguna perforación, ¿verdad? Sobre todo los que vienen combinados. Por ejemplo, este que viene con ivermectina, imagínense administrar eso en un tímpano perforado, ¿verdad? No es solo de ver que el paciente se rasca y huele mal y ya le voy a poner gotitas, ¿ok? Entonces, tenemos varios acá. Este es el Otiflexe, que tiene ciprofloxacina. La mayoría de los medicamentos para oído traen aminoglucósidos y, bueno, ya vieron aminoglucósidos. ¿Qué me pueden decir de los aminoglucósidos a nivel de oído? ¿Qué pueden provocar? Ototoxicidad. Ototoxicidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, em, es menor la ototoxicidad si solo estoy dando algo tópico, realmente no habría problema. Pero si tengo un tímpano perforado o estoy administrando de manera crónica, muy constantemente, un aminoglucósido, sí puedo llegar a tener problema de ototoxicidad, aunque sea solo tópico. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, em, tenemos este que tiene ketoconazol, que es un antimicótico. Vamos a hablar en la siguiente clase ya de los antimicóticos. Este tiene clorexidina, ¿verdad? Y este tiene ivermectina. ¿Para qué necesitaría yo administrar una solución que tenga ivermectina en el oído a un paciente? Para tratar infecciones por ácaros, Por ácaros, ¿verdad? ¿Saben cuál es? otodectes. Otodectes, muy bien, exactamente. Entonces, solamente que yo haya visto que sí tiene ácaros, le voy a dejar el Otopal X, ¿verdad? Pero lo que hace la mayoría de personas es que es que el Otopal X es el que trae más cosas. Y como es el que trae más cosas, de plano es el más fuerte, es el mejor, y entonces vamos con el Otopal X, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y también tenemos presentaciones sistémicas. Dentro de las presentaciones sistémicas tenemos algunos que, que son de larga acción o de corta acción, ¿verdad? Y el que más utilizamos cuando queremos algo de larga acción es el famoso Atriven. Y sobre todo si estamos hablando de temas de alergia, yo creo que los que hacen clínica o han ido a clínica han visto que el Atriven es de lo que más se utiliza, ¿ok? El Atriven es un esteroide de depósito, eso quiere decir que yo lo administro y es muy difícil de eliminar en el cuerpo. Entonces se queda circulando varios días, hasta 15 días, ¿ok? Entonces, el propietario ya no tiene que estar dando medicamentos una vez al día o 2 veces al día si estamos hablando de esteroides, sino que solo una inyección y le dura 15 días. Y muchas veces el efecto para un paciente alérgico dura más de los 15 días, ¿verdad? El problema aquí es que los mismos veterinarios han mal acostumbrado a los propietarios a pensar o no les han explicado, ¿verdad? Y entonces vienen los propietarios pidiendo cada mes o cada 2 meses la inyección de la alergia, porque así le dicen ellos, ¿verdad? Vengo por mi inyección de la alergia. Cuando uno pregunta, a su Atriven. ¿Y hace cuánto le vienen poniendo Atriven? Ya lleva como un año el perrito de que le ponen Atriven porque es lo único que le quita la picazón. Y aunque uno quiera educar a sus propietarios que ya vienen mal educados de otro lado, no los logra uno sacar
de la cabeza el hecho de que esto es malo y que están enfermando a su perrito a la larga, ¿verdad? No les importa, ellos lo que quieren es que el perro no se rasque para que los dejen en paz, porque a veces ni ellos pueden dormir de tanto que se rascan los perritos, ¿ok? Entonces, ¿qué le va a pasar a un pobre animal que le estoy poniendo yo Atriven? Pónganse una vez cada 2 meses de manera crónica. ¿Qué creen que le va a pasar? Cushing, doctor, ¿posible? Cushing, ¿ok? Cushing es el exceso de cortisol, ¿verdad? Y si el esteroide es análogo, un análogo exógeno químico del cortisol, es como que yo le estuviera metiendo cortisol a ese paciente, ¿verdad? De manera exógena. Entonces, mientras el paciente está recibiendo Atriven, en este caso, muy seguido, está teniendo un exceso de cortisol, ¿ok? Por definición, el exceso de cortisol sería Cushing. ¿Qué va a pasar el día que digan, ay, sí es cierto, mi perrito se está enfermando, por tanto, medicamento se lo voy a quitar? ¿Qué le va a pasar a ese paciente cuando yo le quite esa hormona que él normalmente tendría que producir y no la está produciendo porque yo se la estoy dando por fuera? ¿Qué va a pasar con ese paciente si ya no le doy esteroide? La enfermedad de Addison, tal vez. Exacto, ¿sí? La enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal, o sea, no tengo producción de cortisol por las adrenales, ¿ok? Entonces, mientras mi paciente estuvo recibiendo esteroides, le provoqué Cushing y tiene todos los signos clínicos de Cushing, ¿ok? Cuando yo quise quitar los esteroides, lo acostumbré tanto a ese paciente de que él recibía esteroides exógenos que él ya no puede producir los suyos propios, ya no puede. Su eje ya no funciona. Entonces, él se queda insuficiente adrenal, ya no produce lo que él tendría que producir. Y entonces ahí se vuelve un paciente con Addison, ¿ok? Entonces, esto no se va a curar. Y, a ver, ni siquiera los mismos veterinarios que administran este medicamento creo que entienden lo que están haciendo, entienden el daño hormonal, el daño en el eje y las consecuencias, ¿verdad? Y menos lo van a hacer los propietarios, ¿ok? Entonces, si tengo un paciente que tiene alergia, que de verdad no duerme ni el perro ni el propietario de tanto que se está rascando, como rescate yo puedo administrar un esteroide, ¿ok? Y como rescate podría administrar Atriven. Pero tengo que buscar cuál es la causa de la alergia, tengo que buscar otro tipo de terapias, pueden ser otras terapias tópicas, baños, cambio de alimento, pruebas de alergia, ¿verdad? Para ver específicamente qué es lo que le está provocando el problema. Y mientras, pues sí, le ayudé con el Atriven, ¿ok? Solo que si tienen un paciente con esteroides, no pueden hacerle pruebas de alergia, porque las pruebas de alergia es inyectar o inocular el antígeno en la piel y ver cómo reacciona. Si le estoy dando un esteroide que me baja las defensas, no va a reaccionar, ¿verdad? Entonces, para pruebas de alergia, es un paciente que no tiene esteroides. Pero si es solamente por rescate, yo le puedo dar Atriven, pero totalmente prohibido estar dando Atriven de manera crónica solo porque el perrito o el dueño es el que quiere la inyección de la alergia, ¿verdad? Y es culpa nuestra como veterinarios a veces acostumbrar a la gente así. ¿Ok? Entonces, el que utilizamos de larga acción es triamcinolona, que es el principio activo del Atriven, y tiene una potencia 5 veces mayor al cortisol. El cortisol es la hormona normal. Entonces, imagínense que yo le estoy poniendo algo que tiene 5 veces más potente de lo que él normalmente produciría y de manera de larga acción, ¿verdad? Es un medicamento que tiene acción prolongada por la sal que lo acompaña. Tiene efecto de 15 días, pero sí he visto que cuando lo administramos para pacientes con prurito muchas veces dura más de los 15 días el efecto. La dosis es 0.11 a 0.22 miligramos por kilo. Se utilizan dermatitis alérgicas o pacientes que no reciben fácilmente esteroides orales y requieren un tratamiento de varios días de esteroides, por ejemplo, gatos. Cuando tenemos algún gato al que le tenemos que dar por alguna razón esteroides por varios días, por supuesto que preferimos ponerle un Atriven, ¿verdad? Y aparte sabemos que los gatos no son tan sensibles a todos los efectos adversos de los esteroides, entonces con ellos no habría tanto problema de ponerle Atriven. Otras presentaciones que tenemos dexametasona, tenemos inyectable, tenemos también pastilla, tenemos prednisolona y prednisona, ¿ok? Pero más utilizamos prednisolona, ¿ok? ¿Por qué? Porque prednisolona no necesita metabolismo hepático y aparte de presentaciones comerciales hay más prednisolonas que prednisonas. Entonces, si hablamos de dexametasona,
Se recuerdan que cuando hablamos de esteroides en algún momento les dije que ven diferentes dosis, ¿verdad? Y que estas es importante sabérselas para recordarme siempre de qué es lo que le puedo provocar a mi paciente. Dosis de inflamación o de prurito de la dexametasona es de 0.01 a 0.2 miligramos kilo una vez al día, ¿ok? ¿Cómo elijo? Vean que sí es algo amplio el rango de 0.01 a 0.2. ¿Cómo elijo yo qué dosis utilizar? Dependiendo de qué tiene mi paciente y de cómo es la respuesta, ¿verdad? Con los esteroides siempre vamos a tratar de dar la menor dosis posible que me dé el efecto terapéutico deseado. Y para una dosis de inmunosupresión ya nos vamos a 1 miligramo kilo una vez al día. Vean la gran diferencia de 0.01 a 1. Es una gran diferencia. ¿En qué casos voy a necesitar dar dosis de inmunosupresión para algo de piel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que necesito dar una dosis tan alta para algún problema en piel? ¿Sí, André? Tal vez en alguna neoplasia, como el mastocitoma. No. O sea, sí, pues sí dejas esteroides, sí, pero no tan una dosis tan alta. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Alguna enfermedad autoinmune? En una enfermedad inmunomediada, ¿ok? Autoinmune. Como pénfigo o como lupus. Entonces, en ese tipo de casos, sí dejamos dosis altas de esteroides. Y hablando de prednisolona, también tenemos dosis de prurito de inflamación, 0.5 a 1 miligramo por kilo al día. Y como inmunosupresor, ya vamos a 2.2 miligramos por kilo al día y el gato puede llegar a necesitar hasta 4.4, ¿ok? Entonces, vean lo importante de, acá sí se tienen que saber las dosis, tienen que saber si estoy utilizando dexametasona o prednisolona, porque imagínense que se confunden y dan, según ustedes, dosis de inflamación de 1 miligramo kilo de prednisolona y utilizan dexametasona, están provocando efectos de inmunosupresión. Entonces, tienen que tener bien claro esto. ¿Ok? Algo que nos tiene que quedar claro también es que, sí, Elizabeth. Buenos días, doctora. Disculpe, con esas dosis que usted dijo, o sea, ¿la dosis siempre va a ser como que la misma? O digamos, sea una dosis inicial alta y después se va bajando a una como de mantenimiento. ¿Hablas para un proceso alérgico o inflamatorio o Más que todo en el caso que usted decía de las perdón, de las del pénfigo y que son inmunomediadas. vas a utilizarlo hasta que obtengas, sí puedes empezar con una dosis alta y tienes que ir viendo cómo evoluciona el paciente, pero independientemente de la enfermedad vamos a tratar de siempre utilizar la dosis mínima efectiva, ¿verdad? En una enfermedad que sabemos que es autoinmune, siempre sí o sí vamos a tener que estar manteniendo dosis altas porque necesitamos mantener ese sistema de defensa a raya, ¿verdad? No vamos a bajarle demasiado a darle una dosis inflamatoria porque ahí sí ya no nos va a funcionar. No sé si te contesto Sí, tu pregunta. sí, gracias. Ok. Creo que alguien había levantado la mano o no. Bueno, algo que tenemos que recordar es que cuando utilizamos esteroides de manera sistémica, por más de 7 días es necesario hacer un retiro gradual, ¿ok? Vean, aquí depende de la literatura que consulten. Algunos dicen que es a los 7 días, otros dicen que a partir de 10 días, ¿verdad? Pero si yo les digo que estoy administrando un fármaco que actúa como una hormona de manera exógena, cuando el cuerpo recibe ese medicamento dice, ah, bueno, ya estoy teniendo cortisol, entonces yo ya no produzco mi propio cortisol. Y así paso por varios días y por varios días y por varios días. Después de 7 días, ¿sí? Mi cuerpo se empieza a acostumbrar demasiado a tener ese fármaco exógeno. Y si yo quito de un solo y corto completamente la administración exógena del cortisol, a mi cuerpo cuesta demasiado agarrar
el ritmo, digámoslo así, de que tiene que producir cortisol, ¿verdad? El cortisol le llamamos la hormona del estrés, pero no porque se llame así quiere decir que es una hormona mala y que solo se va a liberar en estrés. O sea, se llama así porque en procesos de estrés se eleva demasiado y todos los efectos que tiene mucho sentido que se produzcan en estrés, pero todos necesitamos cortisol, si no nos morimos, ¿ok? Todos tenemos cortisol en rangos basales, ¿sí? Entonces, si yo le quito a un paciente la pastilla de esteroide de un solo y no se la voy quitando de a poquitos, el eje no va a reaccionar así de rápido, ¿ok? Y ese paciente va a tener una insuficiencia de cortisol. Si bien le va, reacciona a su eje poco a poco, ¿ok? Pero si no, no va a tener cortisol. El paciente puede fallecer por eso, ¿ok? Entonces, para hacer este retiro gradual hay diferentes tipos de protocolos, pueden variar, pueden ajustarse, pueden cambiarse. La cosa es que ustedes no quiten de un solo el esteroide que estén administrando, ¿ok? Esto no quiere decir si le doy esteroides a un paciente por una semana y no se los quito de manera gradual, se va a morir, no, ¿ok? Pueden aguantar un poquito más, ¿ok? No es que sea tan así, pero tienen que tener en mente que tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Ahora, si tengo un paciente que le administré esteroides por un mes y se los quito de un solo, ahí sí podemos tener una descompensación bastante fuerte, ¿sí? Entonces, uno de los protocolos que podemos utilizar es, por ejemplo, si yo di una dosis inicial por 10 días, una vez al día, después de que termino esos 10 días para irle retirando el esteroide, le voy a empezar a dar la mitad de las dosis, de la dosis que ya le estaba dando, por 10 días, una vez al día. Y después le voy a dar un cuarto de esa dosis por 10 días, una vez al día. Y después un cuarto de una dosis, un día sí y un día no, ¿ok? Esto es un ejemplo. Hay diferentes protocolos, no hay un estándar como tal, ¿verdad? Pero a lo que quiero que lleguemos es que no se tienen que quitar de un solo y sí tengo que hacerlo poco a poco. Si yo estaba dando el medicamento 2 veces al día, luego voy a pasar una semana dándolo solo una vez al día, otra semana dándolo un día sí, un día no, ¿verdad? Poquito a poco tenemos que irlo bajando, ¿ok? Pero van a ver que cada doctor puede tener algún protocolo distinto, ¿ok? La cosa es hacer un retiro gradual. Ok, ¿alguna duda con los esteroides? Porque ahorita vamos a hablar de un antihistamínico. ¿Sí, don Juan? Doctora, me llamó la atención que estos esteroides actúan a nivel de fosfolipasa y se están llevando bajo las patas la COX-1. Sí. Y no se mencionó los daños que puede ocasionar al inhibir esa COX-1. Si los AINES causan problemas, yo me imagino que estos por lo mínimo causan los mismos problemas o podrían ser incluso mayores. No sé si estoy en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Todos los efectos adversos, lo que pasa es que, miren, si yo antes cuando dábamos la farma diferente, yo me llevaba 3 semanas en hablarles de esteroides, 3 semanas. Entonces ahorita lo estamos bajando un montón, pero como les digo, sí tenemos un laboratorio donde hablamos del eje hormonal y ahí les voy a hacer la comparación con el cortisol y ahí espero que les quede más claro los efectos normales que tiene el cortisol y por lo tanto los efectos adversos que va a tener cuando yo administro un medicamento exógeno. Por eso no me quise centrar ahorita en los efectos adversos porque me llevo un montón hablando de eso. Pero sí tiene mucha razón con lo que está diciendo. Y bajo esa misma lógica, ¿creen que sería correcto dar a un paciente AINES y al mismo tiempo esteroides? Esa es la razón que dicen que para no darlo, incluso destruye el aparato digestivo de los animalitos a los que se les hace eso. Ok, ajá, entonces no tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Y si por alguna razón tuviéramos que hacerlo, obviamente ahí sí su protector gástrico, ¿verdad? Pero como regla general es muy raro que tengamos que hacer eso y tenemos que tener en mente que eso no se hace. Hay muchos médicos que no entienden cómo funcionan los fármacos, ¿verdad? Mezclan AINES con esteroides muchas veces y lo he visto.
y no se mueren los pacientes, ¿verdad? Y como les dejan protector gástrico, no hay tanto daño, pero no hay que hacer eso. Estamos arriesgándonos mucho, ¿verdad? Ujú. Gracias, Ok. doctora. Bueno. Ok, entonces vamos a hablar de un antihistamínico que es uno de los que más se utiliza para problemas de piel, que es la clemastina. El principio activo se llama clemastina, pero el nombre comercial es clemastine, ¿ok? Pero el principio activo es clemastina. Este es un antihistamínico utilizado para controlar reacciones alérgicas o picaduras de insectos. Y su mecanismo de acción es que antagoniza a la histamina receptores H1, ¿ok? Si dice que la antagoniza, quiere decir que solamente no está dejando que la histamina llegue a los receptores que tiene que llegar, pero no está bloqueando la producción de histamina, ¿ok? Entonces no frena la liberación de histamina, solo bloquea sus efectos, suprimiendo la formación de edema o hinchazón, inflamación, enrojecimiento y prurito. Si yo les digo que solo frena los efectos, pero no bloquea la liberación de histamina, tendría sentido utilizar un antihistamínico en casos de shock anafiláctico. No. No. No tiene sentido, ¿verdad? Por mucho que yo tenga en la cabeza, sí, un antihistamínico es para alergias, sí, tienen razón, pero para alergias que no están poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿sí? En casos en que yo tengo un shock anafiláctico, damos un esteroide para frenar la producción de histamina, ¿sí? Y damos adrenalina para ayudar con la broncodilatación para que el paciente respire, ¿ok? Farmacocinética de la clemastina se absorbe rápidamente y casi por completo en el tracto gastrointestinal, es metabolizada en el hígado y se elimina principalmente en la orina. Efectos adversos, somnolencia, ataxia, retención urinaria y xerostomía, ¿ok? ¿Piensan que se podría utilizar con esto que estamos viendo acá, utilizar clemastina para un paciente atópico de por vida? No. No, ¿verdad? No. Esto se utiliza en casos como muy puntuales, en casos en los que el perrito tuvo contacto con algo y tuvo una reacción en ese momento, se le puede dar clemastina. Si lo picó algún insecto, se le puede dar clemastina, ¿verdad? Incluso si es algún tipo de rinitis alérgica o estornudos por algo que estaba en el ambiente, se le puede dar clemastina, ¿verdad? Pero generalmente no lo utilizamos como un medicamento de ayuda prolongada para un paciente atópico. La dosis es de 0.05 a 0.1 miligramos kilo oral 2 veces al día y en gatos 0.68 miligramos por kilo oral 2 veces al día. Ok. Vamos a hablar un poquito de esto, tal vez ya lo han visto, de cómo es el ciclo del prurito, ¿ok? El prurito en sí está mediado por enzimas y señalizaciones nerviosas, ¿ok? Y compuestos inflamatorios. Entonces, los fármacos que han salido específicamente para combatir el prurito se centran en bloquear estas enzimas con el fin de bloquear la señalización nerviosa que está llegando, la estimulación nerviosa por esta inflamación. Entonces, tenemos que, para que se dé prurito, tenemos primero una exposición de algo en el ambiente, ¿verdad? Sabemos también que algunas alergias alimentarias no es como tal del ambiente, sino que es algo interno que igual llega a estimular la piel, ¿verdad? Pero por alguna u otra razón tenemos estimulación de la piel. Eso puede provocar una sensibilización que me va a liberar citoquinas y posteriormente se activa una vía que es la vía enzimática de la JAK o enzimas Janus quinasa. Vamos a ver más adelante qué es eso. Y estas enzimas provocan la estimulación del prurito del rascado y perpetúan el daño en la piel, ¿ok? Así es como es el ciclo. Entonces vamos a ver ahorita unos medicamentos que se centran en bloquear la liberación de estas citoquinas o bloquear la activación de estas enzimas JAK. Y uno de los que vamos a ver es el oclacitinib.
Es un fármaco antipruriginoso en perros. Es solamente para perros. Se han hecho estudios en gatos, pero todavía no está lo suficiente como para que salga al mercado. El nombre comercial que tenemos es el de la Apoquel y tenemos diferentes presentaciones, diferentes miligramos dependiendo del peso. Y este medicamento sí se puede utilizar de manera crónica para pacientes atópicos. El problema es que puede ser caro ya de tanto tiempo de estarlo dando y algunos propietarios suspenden el tratamiento. Es costoso y el mecanismo de acción es que inhibe la actividad de estas enzimas Janus quinasa o JAK, las cuales son responsables de la función de diversas citoquinas proinflamatorias y relacionadas con la respuesta alérgica y el prurito. No es un esteroide y no es un antihistamínico, simplemente es un inhibidor de enzimas que provocan inflamación, que provocan prurito. La dosis es de 0.4 a 0.6 miligramos kilo 2 veces al día por 14 días y después de los 14 días, a partir del día 15, ya solamente se da una vez al día como manera de mantenimiento. Es un fármaco que tiene buena absorción oral, tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Contraindicaciones: no se tendría que utilizar en perros menores de 12 meses o menores de 3 kilos de peso. Se tiene que evitar en perros con signos de inmunosupresión, ya que el fármaco, al inhibir las vías de señalización JAK, disminuye también la respuesta inmunológica. No se recomienda en hembras preñadas o en lactancia, porque no hay suficientes estudios de su seguridad. Los efectos adversos: vómitos o diarrea, anorexia o letargia, ¿ok? Y por último vamos a ver. ¿Sí, don Juan? Si es con relación a la Apoquel, doctora, fíjese que yo tengo un perro que tiene síndrome de Cushing y realmente aparece así con prurito, especialmente en las patas, en sus patas delanteras. Y hemos utilizado, yo le llamo por mi cuenta que es un prurito que no se le puede identificar de dónde viene. Entonces, idiopático creo que es la palabra correcta. Lo que hemos hecho con el animalito, cuando arranca con eso, que le damos Apoquel 3-4 días y confiamos en que la causa le va a desaparecer y generalmente le desaparece y se lo quitamos y hasta que le vuelve a aparecer en un par de meses. No sé si es una forma correcta de tratarlo. Sí, sí es una forma correcta. Primero porque no están dando esteroides, ¿verdad? Porque sí, el esteroide le quitaría la picazón, pero no tiene sentido. Es un paciente que ya tiene demasiado cortisol, ¿verdad? Y en sí, el Apoquel está contraindicado en pacientes que tengan bajas defensas o en pacientes con Cushing, por lo mismo que los pacientes con Cushing tienen bajas defensas. Pero en este caso, que usted solo lo está dando por unos cuantos días, no habría mayor problema. Pero nunca se tendría que utilizar de manera crónica el Apoquel en un paciente con Cushing, porque le vamos a bajar aún más sus defensas. Ya, gracias, doctora. Okay. Bueno, y vamos a hablar de un anticuerpo monoclonal que se llama Cytopoint. De este hay diferentes presentaciones de 10, 20, 30 y 40 miligramos. El principio activo es Lokivedmab y está en el mercado únicamente para perros. El efecto es de 4 a 8 semanas. Entonces nosotros administramos esto y por 4 a 8 semanas el paciente va a estar sin prurito. Y se puede seguir administrando cada 4, cada 8 semanas para mantener a un paciente atópico. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que una vez abierto el vial se tiene que utilizar inmediatamente, ya que no contiene conservantes y los viales son de un solo uso. El mecanismo de acción es que neutraliza específicamente la interleuquina 31, una citoquina clave en la inducción del prurito y de la inflamación ocasionados por dermatitis alérgicas. La dosis mínima recomendada es de 2 miligramos por kilo de peso, ¿ok? ¿Por qué me dice la dosis mínima recomendada? Porque
si esto es inyectable, yo no puedo, por ejemplo, si me tocan 18 miligramos para el paciente, yo no puedo darle 10 y luego ver en dónde saco 8 para darle exactamente los 18. Entonces, como me dice la dosis mínima, si a un paciente le tocan 18 miligramos, le doy la ampolla de 20, ¿ok? Si a un paciente le tocan 25 miligramos y no tengo aquí una cajita de 25, le doy una de 30, ¿verdad? Por eso dice que la dosis mínima es de 2 miligramos por kilo, o sea, puede ser más, con tal de que por lo menos le entren al paciente 2 miligramos por kilo. Y la administración se repite cada 4 a 8 semanas según sea necesario en el paciente. Este medicamento va a funcionar como los anticuerpos que origina el organismo, se va a eliminar por vías de degradación normales, involucrando mínimamente hígado y riñones. No tiene restricción de edad, no presenta interacciones farmacológicas. Eso quiere decir que si es un paciente que también está recibiendo algún otro tipo de medicamento, yo no sé, cardial o incluso los mismos esteroides o algún otro medicamento, no va a reaccionar con este fármaco. Efectos adversos raros, está ataxia, convulsiones, dolor en el sitio de inyección, anafilaxia o diarrea, y muy raros sería anemia hemolítica o trombocitopenia inmunomediada. Ok. No sé si tienen alguna duda con lo que vimos ahorita. Doctora, ¿este anticuerpo monoclonal también se puede utilizar en dosis prolongadas, o sea, en tratamientos prolongados? Sí, realmente para eso está diseñado, para que lo utilices de manera crónica en el paciente. Lo que sí es que es bien caro. La cosa es que la gente lo pague. Ujú. Ok, ¿alguna otra duda? Doctora, sí, con el Clemastin, ¿también se puede usar loratadina? No es tan específico, fíjate, es mejor utilizar la clemastina, pero en algunos casos en los que tienes a un propietario que tal vez a veces solo te llama o seguramente tiene loratadina en su casa, puedes utilizar loratadina, pero actúa mejor la clemastina. Ok, gracias. Doctora, ¿y qué opina de la cetiricina? Bueno, lo pregunto porque nos lo había mencionado en otra clase. Perdón, no te entendí. Pero tenía lejos. Ahora sí se me escucha. Sí, hoy sí. ¿Qué opina sobre la cetiricina? ¿Qué opino sobre la Sobre usar la cetiricina. cetericina? Sí. No sé. No sé si no te estoy escuchando bien. Voy a buscar a ver qué es lo que me dijiste. Cetericina. Sí. Ok, pero es un Antihistamínico. antihistamínico igual. Ok. Fíjate que no lo he utilizado. Los únicos antihistamínicos que he utilizado son loratadina y clemastina. Pero, Ok. o sea, a veces cuando, digamos, tenemos Sí. duda de utilizar un fármaco o no, lo más recomendable es buscar estudios que se han hecho en los pacientes en los que los queremos utilizar y ver si realmente sí funciona o no, o si el mecanismo es igual, porque de los antihistamínicos sí hay diferentes generaciones. Hay antihistamínicos, si son para H1 sí me pueden servir, si son para H2 no me pueden servir, entonces tendríamos que ver eso. Ujú. Entiendo. Gracias. Ok. Sí, Gabriel. Para una infección de ácaros, ¿cuál sería el antipruriginoso indicado? Ok. Depende, porque hay que ver qué tipo de ácaros son. Si tú tienes una sarna demodéctica, no puedes jamás utilizar esteroides, porque de por sí ese paciente se enfermó de sarna por tener bajas defensas.
Y en general la demodéctica no pica, a menos que esté complicada con bacterias. Entonces ahí solo con que tú des el tratamiento adecuado de antibiótico o de champús, dependiendo cómo esté la gravedad, ¿verdad? Y tu isoxazolina y mejorar las condiciones del paciente, no tendrías por qué pensar en un antipruriginoso. Y si nos vamos a una sarna sarcóptica, la mayoría de las veces que damos la isoxazolina o los baños, tratamos si hay piodermas secundarios, podrías dar esteroides unos cuantos días, 3 días, ponete, o clemastine, 3, 4 días, y ya con eso. Pero no, tienes que estar seguro de qué tipo de sarna tienes primero, no darlo solo, ay, tienes sarna y le doy esteroide, ¿verdad? Gracias, doctora. Ujú. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, pasamos al corto. Se recuerdan que ahorita el corto va a ser de lo que vimos la última clase. Doctora, disculpe, antes le inyectaban a mi perro con Histaminex, pero no sé si aún es recomendado. Sí se puede, sí. Em, Solo que no sé por qué sería. O sea, si lo estaban haciendo por alergia, o sea, cuando ponemos a veces inyecciones por Histaminex es como tiene algún piquete, en ese momento lo picamos, lo administramos, pero no es como para mantener a un paciente alérgico controlado porque no es que sea de larga acción. Entonces no sé con qué fin lo hacían, pero era por alergia a picadura, cuando a veces, bueno, sí, sí, ahí está bien. Ujú. Podría ser eso o a veces se administra esteroide. Ujú. Por ejemplo, si cabal ahorita que tú preguntas eso, si me viene un paciente con piquete de abeja y ahí podría administrar yo histamina, que no va a actuar tan rápido, o podría administrar un esteroide, ¿ok? ¿Será que tendría sentido administrar un Atriven en un paciente con picadura por abeja? No. No tiene sentido ustedes si lo usan a cada rato. Viene un paciente picadito y lo peor es que son cachorros. La mayoría de perritos que vienen con piquetes de abeja y con la boca así son cachorritos. Y lo primero que hacen es ponerles Atriven. Primero no ponemos esteroides en un paciente chiquito, ¿ok? En un cachorro. Y segundo, ¿por qué le voy a poner yo 15 días? Ese esteroide va a estar 15 días adentro de ese paciente cuando solo tenía un piquete de abeja, que cuánto tiempo le va a durar, ¿verdad? Entonces, no se hace eso, ¿ok? Tienen que saber eso. Ok. Em, ¿Alguna otra duda? En pacientes con pieles sensibles, ¿es correcto usar solo shampoos medicados como Clorexibet o puede ir acompañado de un fármaco como un esteroide? Eh, Tú dices un paciente con piel sensible, si solo lo baño con Clorexibet o si aparte de bañarlo con Clorexibet le doy un esteroide tomado. No sé si tu pregunta es solo para el baño o de manera como para mantenerlo. O sea, me refiero a que si se puede como restaurar la barrera cutánea solo bañándolo o si sí es necesario siempre que se acompañe de un fármaco. Por ejemplo, con Ok, los golden o los perritos que tienen así que son claritos, que se da más ese problema. ok. Si tú lo que quieres es restaurar la barrera cutánea, incluso el Clorexibet te va a lastimar porque es un antiséptico, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí habría que ver como que todo el caso como tal, pero si damos que si es un paciente que tiene infección como tal, porque la clorexidina es antiséptico. Normalmente utilizamos el Clorexibet para piodermas, para control de piodermas. O, por ejemplo, pacientes como los bulldog inglés que siempre tienen pliegues, ¿verdad? Y hay que lavarlos y limpiarlos bien, ¿verdad? Incluso a ellos también se recomendaría con antimicótico el champú, ¿verdad? Para limpiarlos bien. Pero si tu pregunta es para mantener bien, digamos, su barrera, ya tendríamos que utilizar omegas o pipetas de omegas que existen en el mercado también. Y si es un paciente que, como cada cual es diferente, ¿verdad? Pero que hay algunos perritos que sí necesitan algún tipo de antipruritico cada cierto tiempo, sí podrías utilizar esteroides.
Pero a lo que yo quisiera que llegaran es que no utilizáramos los esteroides como nuestra primera opción, ¿verdad? O sea, si es un paciente que se logra mantener con baños constantes, con omegas, con cambio de dieta y solo muy de vez en cuando, a veces que tenga picazón, darle esteroides o solo de vez en cuando tal vez darle un antihistamínico sería mejor, ¿verdad? No sé si te contesto tu pregunta. Pues sí, entiendo básicamente de que no es solo como bañarlos con el clorexibed o similares, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces lo que necesitan los pacientes es simplemente quitar alérgenos de su pelo. Y eso no necesariamente lo va a hacer la clorexidina, puede ser cualquier otro tipo de shampoo, ¿verdad? No te puedo decir como regla porque hay que ver, cada paciente es diferente, ¿verdad? Pero hay pacientes que se benefician con baños seguidos, no necesariamente con clorexidina, lo que les ayuda es simplemente quitar los alérgenos de su pelo. Porque a veces si hay alfombras en la casa, ácaros del polvo, la grama, cualquier tipo de cosa que hay en el ambiente y se queda en el pelo y eso les provoca picazón. Y los propietarios ven que les ayuda a hacerle baños constantes, ¿verdad? Y ellos creen que tal vez es la medicación de la clorexidina. Pero también, por ejemplo, como todas las de los Golden, a veces son tan inquietos y no les dan la recreación adecuada, que se mantienen rascándose todo el tiempo, ellos cuando se mojan se quedan mojados y cuesta un montón que se sequen y luego eso les da picazón, ¿verdad? Entonces hay que ver si a lo que voy es que no entremos en la cabeza que siempre el clorexibet me está ayudando, a veces es el baño, ¿verdad? Y hay que ver cuál es lo que tiene el paciente. Gracias, doctora. Ok, aquí dice en el caso de piquete de abeja o de algún insecto se podría trabajar con dexametasona en dosis única y baja, sí, muy bien, sí se podría. Solo si tu paciente no es cachorro, si el paciente es cachorro no damos esteroides porque podemos afectar su crecimiento, ¿ok? ¿Qué shampoo recomienda para ese tipo de alérgenos? Si estamos hablando de los alérgenos que están en el pelo y solo hay que lavarlos, podría ser cualquier tipo de shampoo suave, como un shampoo de avena, ¿verdad? O antes estaba uno que tenía manzanilla, que era de Bayer, se me fue el nombre ahorita. Ay, no me acuerdo, se me fue, pero es uno de manzanilla que venía de Bayer. Pero puede ser cualquier tipo de shampoo suave para perro, porque lo único que quieres es quitar mecánicamente los alérgenos del pelo, ¿verdad? El Apoquel estaría contraindicado en pacientes con malacesia, porque he visto que lo dejan y entiendo que el perro está inmunosuprimido. Sí, depende qué tan inmunosuprimido, ¿verdad? Y qué tanto tiempo le vas a dar el Apoquel. Tendrías que evaluar, ¿verdad? Pero muchos pacientes con malacesia a veces tienen hipotiroidismo, entonces ahí no sería tan recomendado, ¿verdad? Sobre todo dar el Apoquel crónico. Y si lo que quieres es bajar la picazón, digámoslo así, en un paciente con malacesia, aparte de los baños, aparte del itraconazol, podrías utilizar un antihistamínico, ¿verdad? O un Cytopoint en todo caso, pero es muy caro, ¿sí? Pero estaría contraindicado si tú lo das de manera crónica. Si tú lo vas a dar, digamos así como decía don Juan, unos 3, 4 días, podría ser, pero ¿para qué vas a comprarte una caja tan cara solo para usarla 3, 4 días, verdad? Ujú. Ok, bueno. Les voy a pasar el link de el corto. Tenemos 1 minuto y medio, ¿ok? Y ya. Ok. ¿Puedo comenzar ya? Sí, está bien. Dice que cuando vimos en medicina de menores la parte de farmacología del sistema cardíaco y especialmente cuando estábamos viendo el electrocardiograma, el doctor mencionó algunos fármacos que no vimos en clase, Lotolol, Midazol y algo por el estilo. Entonces, la consulta es si lo vamos a ver en alguna otra oportunidad o por dónde podíamos encontrar los mecanismos de acción de esos medicamentos, porque el doctor solo los mencionó
para determinados casos, pero no, Ok. Sí, no se incluyeron como tal en en la clase que se dio, pero todos estos que terminan en olol son beta bloqueadores. Si nos recordamos del corazón y que tiene inervación simpática y parasimpática, el sistema simpático llega a receptores beta. O sea, libera adrenalina en receptores beta para que el corazón se contraiga más rápido. Lo que hacen estos fármacos es bloquear esos receptores beta, por eso se llaman beta bloqueadores. Entonces, el corazón ya no es tan sensible a lo que le está diciendo el sistema simpático. Entonces, reducen su frecuencia de contracción. Y si quisiera tal vez como verlo o más detallado, las dosis y todo, en el libro de Plum que les puse en la V, es como un vademecum, donde están todas las dosis de casi que todos los fármacos que utilizamos. Ahí podría, y está en orden alfabético, podría buscarlos ahí como tal. Pero el mecanismo de acción es prácticamente eso, es bloquear los receptores beta para que el corazón no esté tan sensible al simpático, al sistema simpático. ya. Gracias, doctora. Ok, bueno.